Buenas tardes desde España, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas incluso, si nos escuchan en directo desde cualquier otra parte del mundo. Bien, hoy tampoco puede estar Alesia con nosotros y soy yo, Emilio Porta, quien va a coordinar esta sesión en la que espero que además mis dos compañeros, esta vez yo voy a tratar de hablar menos, voy a coordinar, voy a tratar de hablar menos. No, ya hablarás. Bueno, algo hablaré, lógicamente, alguna cosa tendré que decir, porque si no, evidentemente no sería yo mismo. pero evidentemente el tema que tenemos hoy es un tema muy interesante, que tanto Pablo Sanz Bayón, a mi izquierda, como Gabriel Montevado, a mi derecha, no significa que a mi izquierda y a mi derecha sean de derecha o de izquierda, sino que toca esto por espacio, físicamente a mi derecha y físicamente a mi izquierda. Somos independientes. Son independientes. Bueno, eso dicen, pero no sé yo, no estoy seguro del todo de lo de la independencia. Esperemos que sí. Tratamos todos, con Alesia también, de ser imparciales, objetivos, de tener el máximo de información por parte de todas las partes, valga la redundancia. Y hoy vamos a tocar un tema además muy complejo, muy comprometido. Un tema tabú. Que es un tema que además es difícil de tocar sin hacer referencias de intereses, referencias políticas, geográficas, históricas, morales, de todo tipo, que es la emigración. Así que vamos a empezar este programa dando la palabra primero a Pablo, ¿no? Sí, bueno. Bien. Esto es un Miura, ¿no? Es como salir a la plaza de toros y que te salga un toro bravo. Digas lo que digas, a alguien le va a parecer mal. Sí, es verdad. O sea, y la probabilidad de que me lleven a una cornada también. También. Pero bueno, el caso es que hablar de la inmigración, ya para empezar, es un tema espinoso, ¿no? Inmigración o emigración, también depende del punto de vista que uno adopte, claro. Para nosotros es inmigración, pero si estuviéramos en un país emisor de migrantes, estaríamos hablando del problema de la emigración, ¿no? Que es el problema que tiene África, que es que el talento y la gente joven se está yendo de ahí. O sea, que el problema es otro, depende del ángulo que uno adopte. En Europa, por su trayectoria de riqueza, de abundancia, de acumulación de capital, de oportunidades, pues ahora mismo es receptora de migrantes. Que bueno, el tema de hablar de migrantes también es problemático. Es verdad que cuando uno se acerca al mundo académico, el concepto que se usa es el de migraciones, pero claro, los seres humanos no migran periódicamente como hacen las aves o los animales. Emigran de un punto A un punto B. Lo hacían antiguamente. Los primeros sí, seres los nómadas, humanos. Claro, Sí, los nómadas, efectivamente, pero es verdad que ya en el mundo moderno es del punto A al punto B, beneficiarse, trabajar, aportar lo máximo en el punto B y luego en su caso, si ahora, se dan las circunstancias, vuelven al punto A. Ahora, pero, como mucho de la ciudad a la playa. Claro, efectivamente. Bueno, ahora las vacaciones también son movimientos la segunda residencia. Bueno, es verdad. Mira, el turismo en el fondo es un movimiento migratorio lo más es, o menos. Sino que se lo digan. Es un negocio. A la economía del sitio donde van los turistas. Claro. O sea, claro, es una migración transitoria, limitada en el tiempo. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Además, no tiene nada que ver. Efectivamente. Nosotros vamos a hablar de la inmigración como cuestión actual en Europa y en general en todo Occidente. Simplemente yo voy a apuntar, por abrir un poco el debate, algunos aspectos positivos, que yo creo que no hay que soslayar, y algunos aspectos negativos. A ver qué os parece, digamos, establecer o dibujar este marco de juego. Aspectos positivos, obviamente, la entrada de inmigrantes, aunque puede tener un coste, que luego hablaremos, es verdad que puede repercutir, al menos en el corto plazo, en un aumento del PIB, simplemente por el efecto consumo que genera esas nuevas poblaciones. Con sus contras también, luego hablaremos. Pero en general se puede producir un aumento de productividad, al menos nominal. Que no competitividad, ojo, productividad puramente por tener gente consumiendo, que no quiere decir que tampoco estén trabajando, ni pagando impuestos, ni cotizando. Sostenibilidad del sistema de pensiones. Bueno, este es el típico argumento a favor, es decir, bueno, si va a haber más trabajadores extranjeros en una economía, van a cotizar si lo hacen todo legalmente y eso va a producir una cierta sostenibilidad del sistema de pensiones. Es más que nada un deseo más que una realidad, pero es verdad que es un aspecto positivo que habría que trabajar en ello.
Y luego es verdad que hay un elemento en el mercado de trabajo muy claro como ventaja, y es que los inmigrantes suelen ocupar trabajos, sobre todo los no cualificados, trabajos que nadie quiere hacer en la economía destinataria. Bueno, los inmigrantes upper class. Efectivamente. Porque hay una minoría de inmigrantes sí, en busca de un mejor trabajo, por ejemplo, universitarios españoles que se van fuera de... De hecho, ocurre esa paradoja de que ocupan posiblemente el estrato más bajo, pero también el estrato más alto. Los grandes científicos, los grandes académicos, Pero es verdad que la mayoría ocupa los escalafones más bajos. Estratos más bajos que son fundamentales claro. también. Claro, Luego alguien los tiene que hacer. O sea, esa sería, digamos, la visión positiva económica. La visión positiva a nivel sociocultural sería, en principio, y aquí también habría que hacer muchas premisas o habría que hacer muchas presunciones para llegar al punto que quiero llegar. En principio, si entran nuevas poblaciones dinámicas, emprendedoras, jóvenes, que van a enriquecer culturalmente la población, se puede dar un efecto beneficioso, en el sentido de que la sociedad pues, se enriquece con esa pluralidad. Estoy diciendo el lado positivo, y creo que se puede dar sobre todo en los estratos cualificados, de profesionales cualificados, familias del mismo ámbito cultural. En cuanto cambias la civilización, en cuanto cambias algunos parámetros, te sale justo el efecto adverso. Exactamente. Y luego ya finalmente yo creo que en general, y esto es un argumento que yo quiero poner sobre la mesa y luego me encantaría escucharos, los inmigrantes suelen tener, como vienen de economías menos desarrolladas, suelen tener habilidades empresariales o de emprendimiento. Es decir, por ejemplo, en España, y voy a poner el ejemplo de la ciudad de Madrid, donde hay muchísimo, la comunidad china, para qué hablar, ¿no? China, la comunidad china, emprendimiento, generan puestos de trabajo, tiendas, comercios minoristas, pero por ejemplo los ciudadanos de Bangladesh, quien se pase por Madrid puede atravesar todo Madrid, de norte a sur, de este a oeste, y se dará cuenta de que la mayor parte, el 80% de las fruterías, están controladas por gente de Bangladesh. Cierto. Es decir, es curiosísimo. Frutería, hortalizas, verduras, las venden los bangladíes. Se han especializado en eso porque generan negocio. Sí. Yo, de hecho, conozco a unos dependientes de Bangladesh, de una frutería a la que suelo ir, que me dicen que su jefe tiene 40 fruterías en Madrid. ¿40? ¿Qué empresario en España tiene 40 tiendas en la misma ciudad? Bueno, simplemente he puesto tres argumentos. He puesto 3 argumentos positivos. Luego, si queréis, en mi segundo turno daré los argumentos negativos. Bueno, pues pasamos a... Yo he reflexionado también sobre el tema, a ver qué os parece. Primero, en política, en economía y en toda la vida hay que desconfiar el que tiene soluciones para todo, lo soluciona todo, y sobre todo cuando tiene soluciones para problemas complejos como este de la inmigración. O sea, lo primero que hay que decir es que esto no es fácil, y que los políticos o los partidos políticos que digan que tienen la solución para solucionar el problema de la inmigración, hay que desconfiar, porque no es tan fácil solucionarlo. Es muy complicado, con muchos matices, diferente en cada país, y tiene lo suyo, O sea que primero, como en otros temas también, desconfiar de los populistas que nos dicen, suelen ser extremistas, de un lado o de otro. Unos te dicen que hay que abrir la puerta a la inmigración, lo cual no es posible, por lógica, y otros te dicen todo lo contrario. O sea, los dos ven en el elefante en la habitación, unos no miran al elefante, no quieren saber nada del elefante, y otros señalan al elefante diciendo, el elefante tiene la culpa de todo, ¿no? No es ni una cosa ni otra. Y entonces, en este tema de la inmigración hay que huir de las soluciones fáciles porque no las hay. Es un tema muy, muy complejo. ¿No habéis hecho una distinción que a nivel político hacen algunos partidos, que es lo que llaman emigración legal y emigración ilegal? Lo vas a comentar. Vale. Y eso es muy curioso. Es que es curioso. Porque es que la inmigración legal e ilegal, eso depende de una decisión política. El que es ilegal pasa a ser legal por una simple decisión política. Luego, todo es muy relativo.
Y si hablamos de inmigraciones ilegales... El llamado control in situ, control en el Sí. país de origen, Sí. un día hablábamos tú y yo del tema y tú me decías Sí. que era prácticamente imposible. En África sí, En olvídate. África. Es En que otros es un sitios tema sí. que a España nos Claro. compete. Y entonces, ¿qué pasa con todos los No, en inmigrantes? África y en Hispanoamérica también. Claro, Con- también. para cara a Estados Unidos y cara... También. ¿Qué ocurre con toda la corriente migratoria que hubo en los siglos XIX y XX a América? A toda América, no solo del norte, también a la del sur y a la del centro. Pues esos contribuyeron, era ilegal todo, eso no estaba controlado. Y sin embargo contribuyeron decisivamente a que esos países emergieran y evolucionaran. En el caso de los Estados Unidos fue brutal, ¿no? Todos Argentina. hemos visto en el siglo XIX lo que ocurrió, ¿no? Y se prolonga a lo largo del siglo XX en toda América. O sea que todo es muy relativo. Eso puede ser positivo, puede ser negativo. Y luego lo que acabo de decir, los ilegales se pueden convertir en legales por una simple decisión política de conveniencia o no. O sea que ese es un tema delicado. Y aquí entramos en otra materia que es delicada. Si no se controla la inmigración o no se prevé lo que va a ocurrir con la entrada de inmigrantes, puede ocurrir lo que le ha ocurrido a Suecia, por ejemplo. En Malmö, por ejemplo. O toda Suecia. Göteborg. Suecia ¿Göteborg ahora- tiene la mitad de la población? ¿Es suecos de origen? y El la 20 otra o el mitad? 25% de la población de Suecia Es- ahora son inmigrantes. ¿Y los inmigrantes son delincuentes? No, no son delincuentes. Pero ¿qué ocurre cuando entran descontroladamente, no hay suficiente oferta de trabajo, las subvenciones no son suficientes o las consideran insuficientes o no quieren vivir de subvenciones? Sí, o incluso otro tema que es importante, que lo vas a apuntar seguramente tú también, pero lo apunto yo ahora, que es el tema de crear comunidades cerradas. Los guetos. ¿Eh? Que ellos mismos Eso lo impide, hacen el gueto directamente. impide O sea, la integración. de hecho, en que es Göteborg, fundamental. hay una parte de Göteborg entera, Sí. que es la mitad de la ciudad Sí. realmente, Sí. donde rige entre ellos la Sharia, porque hay mucha migración musulmana y rige. O sea, ellos ahí- aceptan el marco general, pero entre ellos, la relación que existe entre ellos, y lo que está bien, lo que está mal, lo que es delito y lo que no, la rigen en tribunales que hay entre ellos allí, directamente, que han creado de acuerdo con la Sharia. Y policía de las costumbres hay en algunos barrios. Por ejemplo. En Bruselas, Bruselas, sí. en algunos sitios de Francia, en París, en Marsella, en Suecia. Por cierto, las mafias de Suecia ya están pasando a otros países de la zona. En Dinamarca ya están empezando a tener problemas. Aunque Dinamarca es mucho más estricta en el tema migratorio, ¿no? Pero bueno, eso ocurre. Eso no quiere decir... Los inmigrantes no son ni más ni menos delincuentes que la gente del país eso en cuestión. está claro. Eso es Eso, otro hay tema. partidos políticos que señalan, bueno, bien, puede que el porcentaje varíe y en algunos países sí sea algo mayor, pero no es determinante. Hombre, hay un elemento condicionante. Es decir, si tú no encuentras trabajo Lo que acabo de para decir. vivir, tienes O- delinques. Es decir, o no tienes una sí, o subvención por ejemplo, no adecuada. sé, en España ahora hay una ciudad Claro. en Alicante donde Pero- se van a prohibir los top manta, que además eran Sí. una atracción para el turismo y toda la historia, pero el nuevo ¿Y qué van a alcalde hacer? ¿Qué va a hacer ha esa gente? decidido. ¿Qué hace esa gente? Claro, ¿Delinque o qué hace allí? para ganarse la vida. Porque ya algunos tienen ya su familia montada y tal. Son gente que lleva allí viviendo de este comercio, de mini comercio, ¿no? O los chiringuitos, no los chiringuitos, perdón, los chiringuitos, tengo obsesión con los chiringuitos. Los puestos, ¿no? Que llaman los puestos de hippies, se han cerrado 60 puestos con 60 familias. Bueno. Y muchos de ellos son emigrantes de hace 20 años. Bueno, Claro, es que temas ahí complicados. tenemos un problema. Bueno, habéis comentado muchos temas, ¿no? Pero yo sí que Y destacaría hay más. al menos... Ah, bueno, pues sí. No, es un momento. No, vale, vale. Es inagotable, este tema es inagotable. No, es que lo de las fronteras abiertas o cerradas, eso ya cada país actúa de una manera. Aquí lo peor es los países que tienen la frontera cerrada para su gente de dentro, como Corea del Norte y tal. Eso es peor todavía, pero eso es otro tema. Yo quiero plantear luego, después, cuando habléis todo esto, un tema fundamental, Sí. sobre todo en un país de cultura cristiana como es el nuestro, Ujú, que es el tema ético y el tema moral ujú. respecto a la inmigración, respecto a gente que huye de sus países porque no tiene realmente
cómo vivir, O dónde quiere no puede prosperar. comer, que huye además otras veces de conflictos bélicos, y gente que realmente necesita un lugar para vivir. Un lugar para vivir, un lugar para poder desarrollarse. Que incluso algunos de ellos dejan a sus hijos, y vienen y tratan de rescatar la vida, es lo que tratan. Ese es un problema ético fundamental que hay que tocar para los que tengan valores éticos. Los que no lo tengan... Yo voy a decir una frase maravillosa de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, que dice directamente, uno de los hermanos dice: si no hay Dios, todo está permitido. Sí. Lo cual, vuelto del otro lado, es que si no hay Dios, si no hay una ética, si no hay moral, no solamente todo está permitido, sino que se puede prohibir todo. Es decir, una persona puede ser cristiana, puede ser muy católico, y decir, no, fuera la inmigración, fuera los emigrantes, a mí me da igual que se mueran, porque realmente lo que está justificando directamente, digo cristiano, católico de nombre, como se dice muchas veces, que es lo que ocurre con algunos partidos políticos. Eso, Emilio, precisamente has puesto sobre la mesa un tema clave, porque claro, estamos viendo mucha disonancia cognitiva en los posicionamientos de muchos partidos. Sobre todo en los partidos más de derecha dura, que muchas veces ellos mismos se arrogan la bandera de los valores cristianos, de esa pureza religiosa, étnico-centrista, y sin embargo luego, en su praxis ideológica, no contemplan toda la caridad cristiana, cogen ejemplo, del mensaje evangélico lo que les apetece, Como ¿no? hacen siempre los políticos. Como han hecho siempre. Nuevo. Bueno, pero el problema es que esta ideología que propulsan algunos partidos luego arraiga en el plano social y cala. También es verdad que hay problemas, o sea, la inmigración, y yo aquí es donde... Hay un elemento de miedo también. Sí, de yo miedo. os quería compartir dos planteamientos. Es complicado, está todo mezclado. Sí, está todo mezclado. Yo he dado el lado positivo antes en mi intervención. Tú has complementado, Gabriel, con otros elementos para análisis muy interesantes. Quería decir una cosa importante de lo que ha dicho Emilio, que vengan inmigrantes a un país es buena cosa, porque es un país deseable para vivir, estoy hablando en general, para vivir, para prosperar, pero claro, esa inmigración para ellos tiene que estar regulada, porque entonces se vuelve contra ese país, porque un país puede dar ciertos puestos de trabajo y ciertas subvenciones, tiene un tope. El ejemplo lo tendríamos en el triunfo reciente de Trump, que ha sido ocupado en gran parte por el voto hispano. Sí. Eso es increíble. Y luego, eso es muy importante. Que el voto hispano de emigrantes de segunda, sobre todo de segunda generación, ha sido íntegro para Trump. Y el voto protegen sus intereses, no los de los que llegan, y el los voto suyos. latinoamericano en España va a ir hacia la derecha. Es probable. Y va a dar el triunfo a las derechas en España, sea BP Vox contra la izquierda. Aunque los haya metido gobiernos de izquierda, que también Aznar, a finales de los 90 y principios de 2000, pero sobre todo a partir de Zapatero, 2004, 2005, 2010, que es cuando entran realmente cientos de miles cada año. Yo simplemente quería compartiros dos planteamientos, a ver qué os parece. Primero, no se reflexiona mucho en el sentido cuantitativo. Tú has dicho, Gabriel, un tema muy interesante, que en principio es buena señal que te vengan inmigrantes, es decir, que estás haciendo bien las cosas. En principio. En principio. Lo que pasa es que, claro, para el país receptor depende de la cantidad y de la calidad. Ahí habría que entonces que regularlo, porque si vienen muchos y vienen de poca calidad... Lo que le ha pasado a Suecia es eso. Claro, me refiero por calidad en su aptitud para incorporarse al mercado laboral e integrarse socioculturalmente. No digo que todos los seres humanos tienen la misma calidad y todos somos prójimos. Lo que pasa es que es verdad que la economía marca unas necesidades. ¿Qué porcentaje, aquí es la pregunta que yo quiero lanzar a la audiencia, qué porcentaje de población extranjera se puede absorber por parte de una población nativa destinataria? Porque claro, a partir ya de un 10, de un 12%, España ya tiene un 11-12% aparentemente. Más. Pero tiene más si contamos a la gente que ya ha obtenido la nacionalidad, pero que no son españoles, culturalmente. Está en un 15. Yo diría, nos podemos ir a un 15 y fácilmente en las grandes más ciudades. Que Francia. Yo no hablaría de porcentajes, porque depende de cada país. Pero en la Unión Europea hay un problema, es la falta de nacimientos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Habría que plantearse el porcentaje que nosotros tenemos en función de algo que me parece tremendo y duro, parece de supermercado, pero no, yo creo que soy una persona humanista, que es el
elemento reposición en la escala social y en la escala laboral. Entonces eso es fundamental, precisamente por lo que apuntabas al principio, por el tema de las pensiones, por montones. Pero ese tema es básico, es fundamental. Sí, es decir, sí. se debería absorber al menos lo que no se puede proveer a través de los nacimientos. Estoy hablando a largo plazo. A corto plazo no se puede prever esto, pero a largo plazo sí se puede Lo que prever pasa es que con las ese tendencias. incremento de población extranjera o extranjera que luego se naturaliza con la ciudadanía correspondiente y la nacionalidad correspondiente, el tema es que, claro, la población nativa, aborigen, vamos a poner el caso de españoles de pura cepa de España, está menguando. Ese es el Mientras tema. que, Es negativa, sí. mientras que correlativamente, simultáneamente, la población extranjera va creciendo. Entonces, ¿cuál es el problema? El tema también de porcentajes, pero tanto por lo que apunta Emilio, es decir, por un tema de sostenibilidad de pensiones, de financiación del Estado, de finanzas públicas, como a nivel de integración sociocultural. Claro, si vienen población extranjera que saben ya español de origen, ya Esa tenemos es la ventaja de muchísimo España. ganado. Esa es la ventaja a de nivel España. lenguaje, a nivel de cultura y a nivel de De religión. todo. Porque el Son concepto países hermanos. claro, el concepto familiar, que es básico, que es la primera comunidad humana, que es la familia, y cómo se concibe el matrimonio, el cuidado de los hijos, la dimensión sociocultural pública de una entidad como es la familia, si ya viene con la lengua y si ya viene con la misma religión, aunque no sea Sí, formalmente. bueno, formalmente. el humanismo La misma cristiano, cultura, en resumiendo sí, la misma cultura, cultura. religión, Sí. ya hay mucho ganado, ya hay Sí. muchísimo ganado. Esa es Entonces, la gran ventaja de España, que efectivamente tiene un 15%, Francia tiene menos, pero ¿qué le ocurre a Francia? Que fundamentalmente es población del norte de África, magrebí, que no se integra tan fácilmente y que encima en Francia la han hecho mal, porque hay muchos guetos. Y ocurre lo que acabamos de decir. Los guetos no son buenos nunca, porque son pequeñas células dentro de una ciudad, que no van al mismo ritmo ni con las mismas leyes del resto de los habitantes. No. O sea, eso es un gueto. sí, lo que pasa es que los guetos entran dentro de la dinámica de grupos. Esto lo explican sociólogos que estudian la acción colectiva. Al final los grupos tienden, o sea, la gente diferente en un contexto donde Se protege. desentonan, Se protege. buscan protección. Y la protección es buscarte tus iguales por Claro. origen de nacionalidad, por idioma, por Buscan su afinidad, identidad. por afinidad. Se ven rechazados. Vas a la tribu buscan y su la tribu es identidad. tu país al final. Entonces te buscas a tus homólogos, a tus Hombre, iguales. de a tu hecho, pares. por ejemplo, en Madrid, que lo estamos Sí. emitiendo desde Madrid, sin hablar de guetos, sí hay barrios Ahí está el tema. concretos. Usera es un Sí, barrio pero no son chino, guetos. Tetuán es un barrio dominicano. O latinoamericano. Sí, en pero general. dominicano Pero fundamentalmente. El están corredor- más o menos integrados, Sí. no es lo mismo. Sí, están todos. Sí, pero bueno, no, claro. Con sus particularidades. No, por supuesto, y hay, pero, hombre, hay restaurantes, bares propios. Sí, La pero hay una latina, vida social Tirso en de esos Molina, barrios. toda esa Antón zona. Martín y la Latina, ahí hay mucho La magrebí. Sí. En el corredor de Henares, Coslada, San Fernando, Torrejón, hay mucho ciudadano de Europa del Este. Sí. Y eso se Sí. sabe por censo. Entonces, esto está, es verdad, efectivamente, hay una segregación territorial que afortunadamente en España no se da en el plano de segregación cultural. Hay es más, decir, se hay integran hispanoamericanos bastante. hay bastantes en las zonas de Leganés, Getafe, También, toda esta también. zona. Y en claro. España, Es curiosamente, curioso, ¿no? Cómo se reparten. Y ahora los según el- venezolanos ricos, Bueno, que eso es también aparte. hay, Sí, están sí, en sí, Chamberí y en Distrito Centro. Hombre, Sí, claro, sí, por sí, supuesto. sí, Y en sí. Paseo de la Eso- Castellana. eso es otro tipo de Eso es otra migración. historia. Directamente. Pero también vienen a Pero España curioso- por razones económicas. ¿eh? Curiosamente, en España no hay grandes mafias de inmigrantes como en otros países. En Holanda ya sabéis que tiene un problema bastante peliagudo, que han llegado a amenazar hasta la familia real, una mafia de la droga. Mocromafia. Sí. Y en Suecia ya sabéis lo que está pasando. En España, curiosamente, tocaremos madera, pero de momento no ha ocurrido. Hay otro aspecto curioso que es utilizar la inmigración como arma. Eso lo ha hecho Marruecos con España, como guerra asimétrica, ¿no? Sí, sí. Y eso lo está haciendo Marruecos con España cuando le parece, y lo hizo Eso es lo que Turquía. dicen algunos partidos de la invasión pacífica, ¿no? Sí, sí, bueno, De que se lo España, cuenten ¿no? a la gente, a Canarias y a Ceuta y Melilla, que se lo cuenten. Que, y lo hizo Turquía con la Unión Europea, con los refugiados sirios. Sí, sí. Lo utilizó también para Bueno, sacar dinero. de eso tiene la culpa la Unión Europea. Ya, o sea, por supuesto. pues no, Pero bueno, que eso es otro aspecto de la inmigración, Sí, sí. como arma. Claro, por Como supuesto. arma. Y Sí. luego, a nivel laboral,
también habría que hablar, y yo creo que no podemos ignorar que la inmigración masiva también está en muchos casos auspiciada, patrocinada, apoyada, impulsada, usemos el verbo que queramos, por una parte del empresariado. ¿Por qué? Claro. Y sobre todo en algunos Se sectores, ahorran seguros en sociales, ciertos sectores, en algunos la sectores agricultura, económicos. en la Muy agricultura, sencillamente, claro. porque en cuanto tú aumentas los demandantes de trabajo, la presión salarial va hacia la baja. Hacia la baja. Es un tema de oferta y demanda. Con lo cual, si hay más demandantes de trabajo, la oferta también se adapta. Sí. Y por tanto hay una presión bajista de los salarios. Y es lo que ha pasado a España. Incluso se está haciendo en Almería, en Andalucía, Sí. hay determinadas zonas, Ejido, por ejemplo. Ejido ahora ya se ha convertido en una ciudad de inmigrantes. Agricultura, pero que en hostelería, principio ahora ya se está intentando regular. Se está intentando regular precisamente por las comunidades autónomas. Pero realmente es que antes era decir, llegar con la camioneta y decir, a ver, que vamos a recoger uva o vamos a recoger no sé qué, y se les pagaba directamente el dinero negro al final de la jornada. Eso está ocurriendo años y años en Y Andalucía. se les explotaba. Sector de agricultura, sector agrícola, hostelería y restauración y mundo del ocio en sentido amplio. Habría que meter ahí la prostitución, decenas de miles de chicas. La trata de blancas existe también. Estamos hablando de que es un porcentaje alto del Producto Bruto. Es decir, el trabajo extranjero irregular. Y estamos hablando de economía oculta también. Claro, sumergida. Porque se habla muchas veces de los emigrantes españoles de los años 50 y 60. Esa era una inmigración regulada. Regulada completamente. Regulada Iban con completamente. contrato. Y además, los trabajadores españoles que iban a Alemania, a Suiza o donde fueran, o a Francia, algunos también a la agricultura en Francia, que iban por temporadas, pero los que iban ya para quedarse y prosperar en estos países... Sobre todo Suiza y Alemania, fundamentalmente. Sí, eran regulados, eran gente que procuraba aprender el idioma, era gente que se integraba, conservando sus costumbres de España, pero se integraba perfectamente. Eran gente que se les reconocía en estos países como trabajadores válidos. En fin, que hay muchos tipos de emigrantes. Y claro, cuando hemos hablado ya de los emigrantes que invierten y vienen de otros países, Venezuela, ya sabéis que de Venezuela viene gente de muchos... De mucho fuste, como ellos dicen. Estatus sociales. Sí, Bueno, estatus. yo voy ahora a continuar un poco el tema que ha puesto sobre la mesa Emilio, que es la clave, que es el tema ético-moral sobre la inmigración. Hemos hablado del aspecto económico, el aspecto jurídico, regulatorio, y hay un tema ético-moral, ¿no? Claro, si uno va al corazón del Evangelio, que sería el sermón de la montaña, digo el Evangelio porque al final estamos en la cultura europea de matriz cristiana, entonces sería nuestra referencia. Está el sermón de la montaña y las bienaventuranzas, ¿no? Y una de las bienaventuranzas tiene que ver con los extranjeros. Cuando habla Jesucristo y dice, fui forastero y me acogisteis, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo voy a polemizar un poco. Una cosa es el deber moral que se da con una persona en concreto, o con unos pocos, y otra cosa es cuando el fenómeno se convierte en un elemento masivo. Y aquí el criterio moral cambia, a mi modo de ver. Una cosa es que tú, en lo particular, en lo concreto, en lo circunstancial, atiendas a un extranjero, le ayudes, le des comida, le busques un empleo, le des todo tu apoyo. Y otra cosa es cuando ya te vienen cientos de miles a un país. Entonces, creo que hay unos matices. Y no es lo mismo los exiliados de guerra, los asilados, los refugiados climáticos, económicos. Es decir, hay mucha variedad de migrante. Y entonces el problema es que hay países, y tú lo has mencionado, Gabriel, hay países como Marruecos que hacen de esto un armamento. Eso es un arma el extranjero. Aunque ellos no lo sepan, están siendo militarizados. Entonces, claro, ahí el tema moral ya cambia. Quizá haya que poner barreras, quizá haya que poner controles. Y no es malo, es que lo moral sería proteger tu propio país. O sea, primero proteges tu país, luego proteges a los extranjeros. Entonces, el criterio moral del Evangelio yo creo que no decae, y no sería una actitud inmoral exigir controles, exigir visados, exigir permisos, e incluso levantar un muro en ciertos casos, porque todo el mundo pone un muro una puerta en su casa con llave, ¿no? Acuérdate que en Claro. Ceuta y Melilla hay una valla. Entonces yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, he polemizado un poco, pero creo que el criterio evangélico tiene un carácter
en lo personal particular, para una persona, para el prójimo. Pero a nivel masivo, cuando estamos hablando ya de alta política, no se puede en ese aspecto, o sea, no es que decaiga, pero un Estado, un país, una nación no es una ONG y tiene unas capacidades limitadas. Ahí es donde entra la justicia, y la justicia es que la población endógena, la población de dentro, tiene también derecho a protegerse de un fenómeno que no controla y que además puede estar manipulado por poderes extranjeros. Y ahí entra también Soros, el Open Arms y todos los barcos que hacen negocio con todo esto. El amigo Soros, sí. Y aquí quiero meter este tema. No, mételo, sí, está muy bien que lo metas. El Mediterráneo, en cierto modo, se ha convertido en un cementerio por muchos fenómenos, pero también por un efecto llamada, que a su vez es un negocio porque hace que muchas ONGs y muchas fundaciones estén subvencionadas con dinero público y peor aún, con dinero privado de fondos de inversión que hacen negocio con esto. Hacen negocio con la inmigración. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, la clave económica. Metes a extranjeros y metes presión a la baja los salarios. Y por tanto, la plusvalía, en términos marxistas, aumenta, porque claro, sacas más rentabilidad por el trabajo explotado, por el trabajo ajeno. Siguiendo con tu razonamiento, ¿qué ocurriría si se fueran de España? ¿Qué le ocurriría a la economía española si los 5 o 6 millones de inmigrantes que tenemos... desastre sería un desastre. Pero ¿qué ocurriría si eso se multiplicara? Otro desastre. Y no pudiéramos darles trabajo. Es el tema de la regulación. Y no alcanzara las subvenciones. Porque un país tiene un tope, no puede más de lo... Su economía tiene un límite. Y entonces, claro, inmigración masiva, eso es imposible, hay que regularla. En España todavía no hemos llegado al tope, pero como sigamos así puede que lleguemos. No estamos muy lejos, porque todo el mundo no puede vivir de subvenciones, porque a todo el mundo no se le puede dar. Y si no hay suficiente trabajo, entramos en lo que le ha ocurrido a Suecia. Y eso ya son palabras mayores. Y lo que le está ocurriendo a otros países. De todas formas, yo voy a ir un poquito más allá. O voy a intentar ir un poquito más allá. Sí. Es evidente que los problemas que existen económicos, políticos, morales también, con todas sus derivaciones en el mundo, parten de un concepto de la sociedad donde unos ganan mucho y otros pierden. Unos ganan mucho a costa de otros que simplemente sobreviven. No, claro. Si es que vamos al punto clave. Sí. ¿Qué ocurre? Si realmente Occidente, por llamarlo así, que ha sido la máquina del progreso y de hacer riqueza, sobre todo en los 2 últimos siglos, ¿no? Se hubiera planteado, por ejemplo en África, se hubiera planteado directamente, en vez de explotar a los países africanos y por lo tanto a la población y tener una mano de obra esclava en los propios países. Ahora mismo, en este momento, hay niños trabajando en las minas de coltán que están siendo explotadas por compañías extranjeras, internacionales, americanas y europeas. Bien, entonces, si se hubiera planteado el tema de un modo pues un poquito más moral, con una cierta ética, y se hubiera planteado el tema de que en vez de obtener mucho beneficio a través de la explotación de esos países, se hubiera reinvertido realmente en infraestructuras, educación, cultura, educación también en cuanto, por ejemplo, al control de la natalidad, montones de cosas en esos países, en África concretamente. Eso es una utopía, por desgracia. Bueno, sí, vamos a ver, que sí, estoy diciendo que es lo que habría que hacer. Estoy diciendo la tendencia lo que tendría que hacer y lleva mucha razón. Que haber directamente. Es decir, nadie se plantea estos temas a fondo, a nivel ético, a nivel moral. Se plantea todo a nivel de interés económico, directamente. Es así, por desgracia. ¿Qué ocurre? Habría menos emigración, menos las guerras, todas las guerras que se sostienen económicas por intereses económicos. Ahora mismo tenemos lo del Congo con el tema. Bueno, es una cosa absolutamente increíble lo que está ocurriendo en el Sahel, en todas partes. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Habría menos gente huyendo de que le maten o que maten a sus hijos. La gente no viene por gusto. Claro, no viene por gusto, ese es el planteamiento. Entonces, si nosotros, los partidos políticos de Occidente, los partidos y los gobiernos, lo que se plantean es decir, hay que ver cómo nos invaden. No, haga usted algo también para que no nos invadan. Las grandes organizaciones mundiales, la ONU, la UNESCO, todas
la Unión Europea. Ellos Todo se son los que plantea. lo tendrían que hacer. Efectivamente. Entonces, tú no te puedes, sí, ya sé que tenemos sí, cada vez tenemos menos ¿Cuánto tiempo. tiempo Sí. tenemos, Emilio? No, tenemos tiempo, tenemos 15 minutos todavía. Bueno, eso es mucho. Directamente. Entonces, es una utopía, pero de alguna manera hay que tender a la utopía. Hay que tender a la utopía, porque si no tendemos a la utopía nos quedaremos siempre en unas sociedades conflictivas, injustas, con muertes, explotadoras, con guerras, egoístas. Es evidente que explotados y explotadores ha habido siempre. De hecho, hay mucha gente, muchos historiadores, analistas que dicen que ni Grecia ni Roma habrían progresado a nivel de arte, cultura y económica si no hubiera existido la esclavitud. Por supuesto. Y eso es una realidad. O sea que sí sabemos que tiene que haber, de alguna manera, unos movimientos dialécticos, una dialéctica en las sociedades. Existe siempre lo que llamamos el bien, el mal, los más pobres, los más ricos. Pero habría que tender un poco más a ese equilibrio. Y hay un punto que he tocado, el tema del control de la natalidad. El tema del control de la natalidad, que ahí hemos hablado de temas religiosos, es un tema fundamental. Es un tema fundamental. Hay que educar a la gente para que haya un autocontrol, evidentemente, pero no puede ser que gente que se está muriendo de hambre, que no tiene tenga 10 hijos. No se puede. Y eso está ocurriendo en África. Y cuando vienen aquí, vienen con ese tipo de planteamiento. No, y eso es lo que tú apuntabas de lo de la invasión a través del Islam, ¿no? Porque el Islam, por ejemplo, cuantos más hijos tengas, mejor para la gloria de Alá. No, hay incluso algunos de los, a ver cómo les llamamos, pensadores del Islam, que dicen que es una buena cosa porque así se difunde el Islam. Claro. Y que al tener mayor población, mayor influencia política y social, claro, porque etcétera, ellos etcétera, tienen un objetivo, en los países donde van. Porque ellos tienen un objetivo que es el mismo objetivo que teníamos evidentemente en el siglo XV y XVI, los católicos, los cristianos que íbamos a América, que era el concepto de evangelizar. Ellos tienen un concepto todavía, que es un concepto primitivo. En el caso del Islam, todavía es más grave porque el Islam es totalizador. O sea, en el Islam no vamos ahora mismo a atacar el Islam, sino lo primero, separar religión y política es impensable. Es imposible. Entonces, como no lo tienen... Actualmente. Claro, como es imposible, de alguna manera tienden a que la religión entre en los elementos civiles, en los elementos sociales y que se confunda. Con lo cual, estamos haciendo algo tremendo y es que estamos dando a una posición religiosa totalitaria, esa es la verdad. Es totalitaria porque totalizadora y que pretende, claro, y hay que viene. Sí, pero el Islam no es la cultura actualmente que más se reproduce, ¿eh? No, crece mucho el Islam. Es la India y los chinos. Es decir, los asiáticos. No, los chinos no, pero los chinos hay un control. Ahora mismo se han parado, pero no era por motivos. No, pero vamos, se han parado, no eran musulmanes. No, pero vamos a ver. Indonesia. No, tengo que rebatirte, perdóname. O sea, desde, hablando del siglo XX, es decir, incluso con el maoísmo, que ahora ha evolucionado a otro planteamiento, el Estado prohibía tener más de un hijo por pareja. Y eso es una de las cosas que ha hecho el control de la natalidad y al mismo tiempo el progreso económico y tecnológico y una serie de cosas más, es lo que ha hecho llegar a China a donde está. Ahora se está abriendo un poco la mano. Pero lo que me quiero decir es que a nivel demográfico los países musulmanes han crecido. En Sudamérica ha crecido también la población, pero donde ha subido muchísimo en los últimos 50 años ha sido en la India y en China. Y luego en Malasia, en Indonesia, China partía ya, pero China partía ya que es un país enorme y superpoblado, partía ya de una población enorme en los siglos anteriores. Pero también ahí existen visiones totalizadoras, como has dicho, que no son islámicas necesariamente. Bueno, no necesariamente. El problema de África es que es muy, muy especial porque todos los problemas de África vienen del colonialismo del siglo XIX. Todos sabemos cómo se hicieron los países y las reparticiones entre las potencias coloniales, con tiralíneas, ¿no? Da igual, aquí hay dos etnias que no se llevan bien, que van a tener conflictos, a que se arreglen entre ellos, porque en esta zona hay oro, hay cualquier otro mineral, hay petróleo, lo que sea. Y entonces se hicieron la repartición de las zonas de África, de los países, con tiralíneas. Eso que se hizo en el siglo XIX
fundamentalmente en principio del siglo XX, todavía está repercutiendo en esos países. Por eso África tiene tantos conflictos y tantos problemas. Y de esos conflictos y problemas viene también la inmigración aquí. Porque la gente, evidentemente, huye de los conflictos y los problemas. Pero yo tengo aquí 2 datos objetivos, creo yo, que rebaten un poco algunas cosas que... Venga, o sea, dime. A Europa llegan solamente el 10% de los migrantes africanos, ¿eh? El 10%. Claro. Y ya fíjate el problema que tenemos con el 10%. Es decir, que la mayor parte de los migrantes africanos lo que cambian es de país en África. El 10% sube, pero la mayor parte de la humanidad es asiática. Es decir, el 57% de la población mundial está en Asia, según el Fondo Monetario Internacional. 4.773 millones de personas. Es decir, cuando hablamos de... Pero ese 10% del tema demográfico... Por eso se está desplazando el centro político a Asia. Está clarísimo. Ese 10% que dices tú de africanos en Europa sí es significativo. Porque la población europea no es tan grande. Totalmente. O sea que sí se nota ese y luego 10%. Que hay unas y por la falta de nacimientos en Europa. Y ojo, se proyecta, aquí tengo otro dato del Fondo Monetario Internacional, se proyecta que para 2050, es decir, dentro de poco, 25 años, que no es nada, la población africana alcanzará los 2.500 millones. ¿Por qué? Porque también están llegando a un cierto bienestar, ya empieza a haber afortunadamente cosas. Entonces, va a haber en algunos países. Se está produciendo una explosión demográfica y paralelo a nuestro declive demográfico. Entonces, bueno, el tema es cómo se va a ajustar todo esto. Muy malamente, muy malamente. Y esto no ha hecho más que empezar, lo dicen todos los expertos, no ha hecho más que empezar. Las pateras llegando a Canarias y a las costas españolas de la península no ha hecho más que empezar. Pregunta, ¿vamos hacia un mundo, como apuntan algunos partidos políticos, donde la raza blanca esté en absoluta regresión y sea minoritaria y a otras razas? No, tenemos que ir a otra Si hay alguien cosa. Antirracista soy yo, pero estoy hablando del tema a nivel teórico. ¿Vamos hacia ese mundo donde habrá una mayoría de gente de otras razas que no sea la blanca? No, yo lo que tendremos que tender a dejar de hablar de razas. No, pero por eso he dicho que no ya sé que es otra utopía. Mira, otra utopía que no se más. me interprete mal. Otra utopía más. Etnias, ¿os parece mejor palabra más elegante? Etnias, pues etnias, vale. Son seres humanos. Entonces, pero ¿qué me vas a decir a mí? O sea, si no te lo digo a ti, me refiero por favor. Que igual que tú hablabas de la utopía, de que esos países se desarrollen para que no tengan que venir aquí, yo te hablo de otra. El concepto de raza es horrible. No, pero de raza como tal. El tema de raza que viene lo que he querido apuntar es otro tema. No, pero el tema de raza, que es un buen debate hablar de esto, claro, también está inmiscuido aquí. Claro. El tema de raza que ya se ha dejado de hablar por las connotaciones que tiene, sobre todo tras el año 45, obviamente. Que esto viene del 19, y el racismo era algo muy típico, sobre todo de las poblaciones protestantes, dicho sea de paso, protestantes, anglo-germánicas, anglosajonas, donde se realiza realmente las grandes políticas racialistas, es en Estados Unidos, que esto es un tema tabú, Estados Unidos, Reino Unido, el Imperio Británico, y sobre todo lo que era el Imperio Alemán y etcétera, ¿no? Es decir, sobre todo en el mundo anglicano y protestante luterano calvinista, es donde el racismo... ¿Y cuál era la base? La base era el idealismo alemán en el sentido de asociar a los fenotipos, a la genética, el cariz o los elementos también culturales vinculados a un cierto supremacismo mitológico, etc. Y de ahí vino lo de la raza aria y todo. Efectivamente. Pero es verdad que se pueden reconocer que hay razas diferentes, obviamente. Por supuesto pero yo creo que ya es verdad que la historia nos ha hecho aprender que quizá no es que haya unos atributos psicológicos, culturales asociados a la raza, sino que es verdad que pues tenemos una raza y eso no se puede negar. Es decir, en Estados Unidos sigue habiendo un racismo estructural. En muchos países. Bueno, en muchos países. España pero Estados Unidos, no es un país racista, pero hay racismo. Hay racismo. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos, la fundación de Estados Unidos es tremendo, es tremendo. Estados Unidos es tremendo. Porque es un país de nueva planta. Es decir, lo curioso de Estados Unidos, que aunque es que había vagones para negros hasta los años, bien entrados los años 60,
Y autobuses, donde había autobuses de blancos, autobuses de negros, hasta los años 60, o sea, hasta hace 60, 50, 60 años. Y ojo, estoy casi seguro que uno se mete en la América profunda y todavía existe... no así, no algunas así. zonas de Texas. Sí, como Tennessee, tengas pinta de hispano. Missouri, Tennessee, Nueva Orleans, etcétera, en etcétera. algunos Y ojo, sitios. en Sudáfrica todavía hay, ¿eh? En Sudáfrica No, todavía por hay. supuesto, Y además por existe el supuesto. racismo inverso, que es que los negros están También, tomando venganza. también contra los existe, blancos. también existe. Sí. Claro. Pero vamos, muy interesante el debate. La verdad es que cosas. tiene tantas derivaciones este tema que podríamos incluso en otro programa hablar del elemento del punto de vista, no desde el punto de vista como hemos hablado ahora, que es más bien social y político, sino desde el punto de vista cultural. O sea, desde el punto de vista madre cultural, mía. eso si nos metemos ahí realmente... Eso es un buen berenjenal. Es brutal. No, es que es un berenjenal además muy interesante porque ahí sí que tendríamos que ir a la historia de Europa y ver las aportaciones de las distintas emigraciones a la historia cultural de Europa. Y también ahora mismo cómo se divide y cómo está dividida Europa por zonas culturales. Siendo europeos todos. Y los Es decir, españoles somos campeones del mestizaje. Sí, eso totalmente, es importante. Pero, por totalmente. ejemplo, una cosa tan elemental, por ejemplo, como la escritura, ¿no? Y los lenguajes, los idiomas. Pues, por ejemplo, en Grecia y en Rusia, que para mí es Europa, por supuesto, evidentemente, Por supuesto y que lo también es, Ucrania, hay un alfabeto que está en el alfabeto cirílico. Sí. Es un alfabeto europeo, no Sí, es sí, un alfabeto... sí. Venido de otro no. planeta, es Sí, europeo y la tipografía, cómo se escribe, todo, es una escritura europea, pero tiene un elemento cultural diferente, completamente diferente, siendo de Europa. El elemento que hemos hablado de la inmigración árabe está haciendo que, por ejemplo, y la China, por ejemplo, siga existiendo. Tenemos 3 minutos nada más, pero yo voy a dar 1 minuto a cada uno y yo termino esto. El elemento cultural es muy importante porque está produciendo una mezcla y también, de alguna forma, eso está condicionando el pensamiento. Ahora mismo, en este momento, el pensamiento no es un pensamiento tan uniforme como ha sido en siglos pasados. No. Es completamente distinto. Lleva Hay razón. pensadores ya que vienen de otra forma. Y hay una mezcla, de alguna forma, hay una osmosis entre todas esas culturas. Y eso también va a ser cultura europea. Entonces yo creo que ese tema, que más el tema tiene, este programa tiene una vocación cultural, podríamos tocarlo también. Me Muy parece bien. importante. Bueno, y os voy a dar 1 minuto a cada uno. Pues 1 minuto yo por Tú aprovecharlo. 1 minuto y tú simplemente otro. España es el paradigma de mestizaje y de inmigración a lo largo de la historia. Pueblos iberos reciben a fenicios, a griegos, a romanos. Luego los musulmanes, bueno, antes, por supuesto, los pueblos germánicos, vándalos, alanos, suevos, Celtas. y los visigodos, los celtas. Luego los propios Visigodos, españoles, bueno, poblaciones Visigodos europeas. que son germánicos, es un pueblo germánico. Y luego nosotros con poblaciones indígenas de América, incluso de algunos puntos de África. Es decir, somos un país muy plural a nivel de cultura, somos un crisol de cultura. Y en el propio Toledo, que además tuve ocasión de visitarla la semana pasada, la escuela de traductores y sobre todo la ciudad de las tres culturas. Pero fíjate que judíos, Alfonso judíos, X Pero el todas Sabio. esas Sí. culturas judíos. se han unificado a través de algo curioso. El lenguaje, que además lo hemos exportado a toda Hispanoamérica, y él es el español, el castellano, que para todo el mundo es el español. Y los es el sefardíes segundo hablan idioma más el importante. ladino, que es parecido, También, muy parecido pero al español. digamos el tema de lo que es. Sí. Entonces, bueno, es un tema apasionante Sí. para hablarlo y para tener otro programa. Me dicen que ya 30 segundos, ni Bueno, siquiera 30 un minuto. segundos. España Venga. tiene la ventaja de recibir inmigración de Hispanoamérica. Y eso es estupendo, porque eso evita todo lo que estamos hablando, la falta de integración, los problemas de cultura, etcétera, etcétera. Pero cuidado, porque eso no quiere decir que España en un momento dado tenga problemas de ese tipo. Tenemos que regular bien la inmigración, porque España, a pesar de eso, puede tener problemas de ese tipo. Cuidado. O sea, porque España tenga ese privilegio y esa ventaja, no se puede dejar no se puede desregular la inmigración.
Hay que estar atentos para que no existan esos guetos que hay en otros países, porque tú bien lo has dicho y lo hemos dicho, que hay barrios, pero no es lo mismo, no son guetos. La gente se integra con sus peculiaridades, pero se integra. De momento, como tú Mira, bien has dicho. hasta la gente de la frutería se integra perfectamente. Yo voy a una de ellas toda la semana, estoy todos los días. Estamos todavía lejos de la Están situación de integrados. Francia, pero nos vamos acercando a Francia. Ahora sí que nos cortan. Con lo Y son cual, musulmanes, ¿eh? Y vamos a están despedir integrados. directamente diciendo que una de las cosas buenas de la inmigración en Madrid es la inmigración china. Los restaurantes chinos y la comida china es maravillosa y Gente muy deliciosa. trabajadora, Tengo muy que cerrar de alguna manera y voy a cerrar sí, con esta sí, especie de broma, que no es ninguna broma, es una gran verdad. No hay ninguna broma. Bueno, nada más, queridos amigos, queridos gracias. oyentes, queridos espectadores, también por televisión, hemos terminado un programa más de la nave de Ulises. Seguimos navegando y hasta la próxima semana. Muchas gracias.